péptido legalizado, lo pones una vez a la semana y no es que te actúe en la libido sexual genital. Estás cachonda con la vida. He fracasado mi estilo de vida, Años tras tengo años. una obesidad importante, no puedo ni hacer ejercicio. Es que tú imagínate el drama eso. No No puedes, poder tío. hacer Y ejercicio. empiezan a poder moverse. Imagínate lo que es, claro, la euforia. ¿Por qué la terapia hormonal sustitutiva no se puede dar de manera generalizada? Es que la menopausia, hostia, es que es dramático a nivel metabólico. Una mujer en cuestión de un año te sube 7-8 kilos, tiene una resistencia periférica a la insulina. Se está abriendo la oportunidad de que la mujer con 48, con 49 años no se tenga que avergonzar porque quiere seguir teniendo relaciones sexuales. Claro. Y es que eso ocurría. Pero es que eso no se hablaba. Bienvenido, Tony. Señor José Avellán, qué ganas tenía de estar aquí. Ganas teníamos nosotros, Siempre es una excusa buena verte. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, no necesitas presentación, aunque lo acabamos de comentar, eres uno de los médicos pues que más manejan y más saben, con más experiencia en el mundo de la medicina integrativa, longevidad, hormonal que hay en este país, y además con un aval y una experiencia brutal con tu clínica Keval. Has llevado y llevas pues el tratamiento o el manejo de personas incluso con mucha relevancia, ¿no? Que lo han dicho públicamente, Sí, o sea sí, que no sí, tenemos ningún problema en reconocerlo. Aparte, eres amigo mío. Nos han unido de las cosas más bonitas que mando a las redes. Total, de verdad. es de lo más bonito Es verdad. conocer gente como tú. Y la verdad que te admiro mucho, aprendo y he aprendido mucho contigo, así que es un placer porque hayas venido aquí con nosotros. Nada, gracias a ti, José. Además, creo que tengo el honor de que fui de los pocos que se fijó de primeras. Sí, es verdad. Que el personaje está hablando de cardiología, qué bueno es. Inmediatamente te escribí en pandemia verdad. recién iniciada. Digo, verdad. tengo que hacer un directo con este crack. En pandemia empecé a divulgar, sí. Sí, sí. Y bueno, este episodio yo creo que es una pasada, y aún no lo hemos hecho, pero va a ser chulo porque es único. Tony, tú y yo hemos llevado y llevamos pacientes juntos. Sí. Entonces, preparando qué podía hablar con Tony que fuese de interés para todos, pues vamos, yo estaba preparándome los temas y digo, es que esto me recuerda a este paciente que llevé con Tony. Esto me recuerda a este paciente que llevé con Tony. Y dije, oye, Tony, ¿por qué no hacemos algo chulo y único, que además es irrepetible, yo creo? Y pedagógico. Y pedagógico a tope, que es, vamos a traer las historias clínicas de pacientes que hemos visto para comentarlo. Eso es. Pues entre nosotros y con la audiencia, para que de verdad sobre casos reales pues hablar de cosas que hemos hecho y han podido, bueno, pues ayudar. Y que se sientan identificados. Efectivamente. Entonces, pues si quieres, sin más dilación, vamos a empezar con el primero, ¿vale? No voy a leerlo absolutamente todo, pero sí lo más importante que he destacado y he cogido de historias clínicas reales de pacientes que hemos visto. ¿Vale? ¿Te parece bien? Vamos, dale. Pues mira, vamos a empezar por el primero. La primera es una señora, la podemos llamar Carmen, el nombre en clave, que cuando la vimos hace poco tenía 54 años, ¿vale? Y fíjate, ¿vale? Destaco, como factores de riesgo cardiovascular tenía una ligera alteración, elevación de los niveles de colesterol, una tensión arterial que estaba en rango alto normal, no tomaba medicación para la tensión, no fumaba y no bebía. Caminaba diariamente 40-50 minutos y llevaba pues una alimentación que ella definía como variada. Ahora, decía que acaba de entrar en menopausia y tenía un sueño irregular con despertares muy frecuentes. Y el caso es que acudió a nosotros porque había estado ingresada en cardiología. Ella contaba desde hace pues ya muchos meses episodios de palpitaciones y sofocos, agobio, coincidiendo con este inicio de la menopausia. Pero que muchas veces tenía la sensación de que tenía una arritmia, una taquicardia tremenda. Ingresó en cardiología porque además le dio un dolor torácico y allí le llegaron a hacer incluso un cateterismo. Pero, que es lo que hago yo, ver las arterias del corazón, pero el cateterismo fue totalmente normal. Así que se diagnosticó de una cosa que se llama MINOCA, o como que es infarto de miocardio con arterias coronarias normales, si se llama así. No había que tratar enfermedad en las arterias, pero algo le estaba ocurriendo. El caso es que vimos que el colesterol total estaba un poco elevado, eso es pues 225 de total, LDL de 142, HDL de 56 y triglicéridos de 128. No tenía ni disfunción del riñón ni diabetes. La ecografía del corazón fue normal, le hicieron después una prueba de esfuerzo, fue normal y se fue de alta, pero ella seguía sintomática. Claro, ese es el problema. Seguía sintomática, seguía con palpitaciones y con episodios de dolor torácico.
no subimos, en cardiología, cuando estuvo ingresada, pues no le hicieron más que descartar que tenía enfermedad cardíaca, ver que todo estaba bien y decir, bueno, pues vamos a ver si con el seguimiento podemos ver qué es lo que te pasa. Y cuando lo vimos tú y yo valoré la historia cardiológica, dije, efectivamente, aquí no pasa nada, pero Tony, yo creo que a lo mejor podemos hacer algo porque es una paciente sin enfermedad de corazón, o por lo menos que no hemos podido ver, con sintomatología que puede ser atribuible a la menopausia, y bueno, pues tú y tu equipo decidisteis plantear el inicio de terapia neurohormonal, que si quieres ya pues te paso el testigo y explicas un poco qué es lo que hicimos y qué es lo que pasó. Pues básicamente esto es una problemática que es que por desgracia ocurre muchísimo en muchísimas mujeres, porque esto sí que es específico de las mujeres, cada vez se vive más, porque se encuentra muy ligado a los síntomas vasomotores, los desequilibrios en el sistema nervioso autónomo y en el sistema vascular periférico, que genera sintomatología, y luego cuando miras a nivel cardíaco, en ecografía, en todas las pruebas cateterismos que hacéis, luego dices, ostras, sí, a nivel cardíaco, estate tranquila que no pasa nada, pero luego ¿qué ocurre? A lo largo de todo el día tengo taquicardias, presión en el pecho que me irradia, sudores nocturnos. Yo es que esto lo he vivido mucho con mi madre, que a día de hoy, después de 13-14 años con la menopausia, es que aún tiene muchos episodios así. Yeah. Y básicamente es porque no existen las concentraciones adecuadas de la noche a la mañana prácticamente de estrógeno y progesterona. Entonces, claro, no hay nada cardíaco, pero sí que se está generando una alteración, en cierto modo, del ritmo que existe, ¿vale? Ahora mismo que se mira mucho la variabilidad de la frecuencia cardíaca en deporte, etcétera, porque está muy vinculado con la funcionalidad del sistema nervioso autónomo, etcétera, pues las mujeres cuando caen en la menopausia, y además muy rápidamente, cuestión de 6 meses, tienes niveles de estradiol más o menos como los has tenido a lo largo de toda tu vida fértil, durante 30-40 años, y caes por debajo del hombre. Claro, entonces todos los tejidos sufren muchísimo de hipoestrogenismo, y especialmente cuando esto ya ocurre precozmente, que cada vez tenemos mujeres con 42, 40, 38, 35 años, hasta un 5% de mujeres por debajo de los 40 años van a sufrir menopausia precoz, y esto es un impacto a nivel cardiovascular. Primero, que esto ya sí que te atañe a ti, porque tú lo sabes, la elasticidad de las arterias empieza a sufrir mucho a partir de la menopausia. Casi no hay incidencia de accidentes cardiovasculares, ni placas de ateroma, etcétera, a menos que tengas una hipercolesterolemia familiar hasta la menopausia, pero tras la menopausia aumenta es muchísimo. Que casi se iguala, o yo no te diría incluso sí, porque además aumentan también los estados de prediabetes y demás, y inflamación sistémica, casi incluso llegan a aumentar a los del hombre. Pero los síntomas vasomotores son muy incómodos y es por falta de estrógeno. Entonces, claro, en estos casos es que la terapia hormonal sustitutiva es increíblemente terapéutica a nivel sintomatológico, porque en cuestión de pocas semanas o meses, en cuanto restituyes los niveles de estradiol y de progesterona, el sistema nervioso autónomo empieza a bajar la neuroinflamación y el impacto que está ocurriendo. Al final lo que está ocurriendo en realidad es que el organismo está sufriendo. Si tú a lo largo de toda tu vida has estado con unos niveles adecuados de estradiol, de estriol, de progesterona, de testosterona, de DEA, de todo lo que son las hormonas que están facilitando que tengas capacidad de adaptación a tu día a día y que tu capacidad de enfrentarte al estrés esté solventado, de la noche a la mañana, en 6 meses empiezas a tener resistencia periférica a la insulina, tienes inflamación sistémica, neuroinflamación, algo de lo que cada vez se habla más. Por eso la neuroprotección del estrógeno, de la progesterona, se pierde. Entonces el sistema nervioso autónomo está en alerta, entonces genera catecolaminas periféricas que dan esas taquicardias, que hace que las mujeres empiecen a tener pues bruxismo, que empiezan a tener tensión, síndrome de piernas inquietas por la noche, no duermen, los sofocos, todos estos síntomas vasomotores. No estamos diciendo que todo sea única y exclusivamente por la terapia hormonal sustitutiva, porque creo que los médicos cuando hablamos de cualquier fármaco, cualquier terapia, tenemos que hablar de indicaciones y tenemos que hablar también de efectos secundarios, efectos colaterales, y tampoco blanquear o decir que es la llave mágica para cualquier síntoma, pero sí que hasta el 60-80% de los síntomas mejoran, y mucho. Hay otros pacientes, el otro día lo hablaba con la doctora Isabel Castaño, mi propia madre, he probado de todo, fórmulas subiéndole más progesterona, más estradiol, estriol, hablando con ginecólogos a ver qué hacemos, y nada, no sé por qué hay épocas que no tiene nada y otras veces con lo mismo, y la mujer hace deporte, tiene poco porcentaje de grasa y sigue con sus 65 años, sigue teniendo épocas a veces, 8 sofocos por la noche, que me llama llorando de la impotencia. Pero, muchísimas mujeres, es cierto que la terapia hormonal sustitutiva es un antes y un después,
Y ya no solo para los síntomas vasomotores, es que la menopausia, hostia, es que es dramático a nivel metabólico. Una mujer en cuestión de un año es que te sube 7-8 kilos, tiene resistencia periférica a la insulina. Ahora ya sabemos que la práctica totalidad de las patologías asociadas al envejecimiento tienen un componente metabólico. Y el control metabólico de la mujer de antes a después de la menopausia se pierde absolutamente, con el control del perfil lipídico, hipertensión, etcétera. ¿Y por qué la terapia hormonal sustitutiva no se puede dar o no se da de manera generalizada? Realmente pienso que cada vez se está dando más, Vale. pero... Y lo entiendo y así deben ser las cosas. Los paradigmas están para ser cambiados cuando hay el conocimiento suficiente como para los médicos, que somos los que estamos arriba, pues, oye, apoyándonos en evidencia, pues ser más solventes en la prescripción terapéutica. Pero en el año 2000, 2002 aproximadamente surgieron unos estudios que generaron mucho miedo, generaron muchísimo impacto porque aumentó muchísimo la tasa de tromboembolismo y de cáncer estrógeno dependiente de mama, útero y de ovario. ¿Qué ocurre? Las dosis quizá eran algo elevadas en cuanto al estrógeno, no eran bioidénticas. Claro, que ahora sí, ahora ya tenemos. Claro, se usaron en muchas ocasiones estrógenos equinos y especialmente, lo más importante, es que antiguamente se hicieron muchos estudios, incluso antes de los del año 2000, sin progesterona. Y la progesterona es un protector de la hiperplasia endometrial que conducirá tarde o temprano al cáncer de endometrio. Entonces, una vez ya se da progesterona, están más protegidas, pero los estudios de hace 20-25 años no metieron progesterona micronizada bioidéntica. Utilizaron progestágenos. Medroxiprogesterona y otro tipo de progestágenos que están asociados al tromboembolismo y a la producción de tumores. Entonces, lejos de proteger, en realidad aumentaron la incidencia. Eso no fue una problemática del propio estudio, faltaba información. Claro, conforme luego a lo largo de 20-25 años se ha ido observando las diferencias en cuanto a la prescripción que se pueden hacer. Ahora, por ejemplo, se puede introducir y se introduce cada vez más estriol, que aparte de... Hay 3 tipos de estrógeno, el estriol es uno de ellos, que aparte de favorecer la hidratación de las mucosas, va espectacular para la atrofia vulvar de las mujeres, para que puedan seguir teniendo lubricación y relaciones sexuales, pero es un antimitótico, actúa en los receptores beta de la mama. Entonces, es protector del cáncer, ¿no? Claro, entonces el estradiol es proliferativo, pero el estriol actúa de forma antimitótica. Entonces, esto ya se está introduciendo en muchísimas fórmulas magistrales. Y la progesterona bioidéntica protege. Claro, protege. Entonces, claro, esto ha cambiado totalmente el paradigma. Por eso yo entiendo, cualquier ginecólogo que en los años 2000, 2002, 2003 viera esos estudios, evidentemente, por proteger a la mujer que tiene delante, digo, oye, yo quiero que viva y no quiero que tenga una incidencia, y yo ya no es yo comérmelo, es por la ética que todos los médicos tenemos. Y con el paso de los años, pues los nuevos ginecólogos y pues por ejemplo con Isabel, que además está haciendo el doctorado en Harvard en hormonoterapia, han cambiado totalmente los paradigmas. Tanto, fíjate que el otro día me decía que los beneficios de la terapia hormonal sustitutiva, mientras antes empieces muchísimo mejor, con lo que el paradigma oficial de que tienen que haber pasado 12 meses desde la última menstruación ya se está evitando, intentando fijarnos ya en la FSH, que ya esté disparada, para inmediatamente dar estrógeno, porque en cuanto antes lo des, mayor protección a nivel óseo, a nivel cardiovascular, a nivel de enfermedades neurodegenerativas, y que el protocolo, ya en Harvard era, si lo puede tener toda la vida, mejor. El único problema es si empieza a 10 años después de la menopausia. O sea, si tiene 82 años y se está cuidando, no tiene antecedentes, genes BRCA, etcétera, hasta que se muera. Vale, qué bueno. Digamos que yo la idea que tengo, yo no pauto terapia hormonal sustitutiva, pero por lo que me comentan mis compañeros, por lo que hacemos con pacientes, por lo que veo, sí que me parece, creo que es muy importante descartar que haya enfermedad cardiovascular, porque entonces sí que aún tenemos reticencia de darlo, como esta paciente, que le hicimos un estudio en cardiología muy completo, con prueba de esfuerzo, ecografía, vimos que las coronarias eran normales, a pesar de que había tenido un episodio que podía parecer una angina o incluso un infarto, y luego que esté sintomática, claro, si no está sintomática, no tenemos, y ella contaba sofocos, palpitaciones, estaba mal. Déjame que te lea la evolución, que la apuntamos, y es que después de empezar terapia hormonal sustitutiva con estrógenos transdérmicos y progesterona micronizada, a los 3 meses ya no tenía sofocos ni palpitaciones. El colesterol total descendió
hasta, vamos, un colesterol total de 120, que tenía 196 cuando empezó. Sí. La tensión arterial se normalizó un poquito más, pues tenía un nivel de 128/80 y encima mejoró los descansos nocturnos, que tenía microdespertares, y con una sensación mejor de bienestar general, ¿no? De una paciente que yo creo que se benefició mucho, bueno, y de hecho está tomándolo actualmente, y creo que sí que es un buen ejemplo de una paciente que parece que puede ser complicada porque está ingresada en cardiología, en la que puedes dudar si sus síntomas son o no debidos a esa caída de ese ambiente hormonal estrogénico que ha reinado durante toda su vida, pero que después de un estudio completo y una valoración cuidadosa mejoramos mucho, ¿no? Con terapia hormonal selectiva. Ostras, pero es que fíjate, igual voy a decir lo mismo. O sea, yo creo que ahora no, fíjate, ayer hablábamos de que no podemos evitar sumarnos a que la inteligencia artificial viene aquí para sumarse al control de la medicina. Pues el mundo ahora de la longevidad, del biohacking, que no para de hablarse, para bien o para mal, creo que hay muchísimo sensacionalismo, pero no podemos evitar que la tendencia del ser humano es buscar ahora cada vez más pues terapias que también tienen que investigarse muchísimo, células madre, telomerasa, péptidos, etcétera, y todas las terapias hormonales, pero vienen a quedarse, con lo que no queda otra, como cualquier tipo de principio activo, que estudiarlo y responsabilizarnos de cómo usarlo. Pero esto abre una terapia, o sea, una ventana terapéutica para las mujeres, que es que de verdad yo creo que la mujer menopáusica ha estado muy denostada. Sí. Ha estado muy denostada. Para que algo tiene síntomas, pues te aguanta, es lo que es hay. Cosa de la edad. Sí. Y, hostia, yo he visto mucho en consulta y cada vez menos por suerte porque, oye, existen más ginecólogos pues jóvenes, abiertos, no tan asustados, muy profesionales, sabiendo cómo hacer los estudios, hazte tu ecografía cada año, tu Papá Nicolau, hazte tus revisiones, a ver qué historiales hay en tu familia, cuando menstruaste por primera vez, lo que hay que hacer, ¿vale? Como con cualquier fármaco, como una estatina, todo tiene también sus efectos secundarios, pero se está abriendo la ventana de oportunidades a asumir, incluso aunque existan efectos secundarios, porque aquí no vamos a decir que no existen efectos secundarios, al igual que con una estatina, al igual con una ezetimiba o al igual con la quimioterapia. O sea, claro que hay efectos secundarios, pero se está abriendo la oportunidad de que la mujer con 48, con 49 años no se tenga que avergonzar porque quiere seguir teniendo relaciones sexuales. Claro. Y es que eso ocurría. Pero es que eso no se hablaba. Es que eso ocurría. Y la mujer, al llegar al ginecólogo y le decían, está todo bien, casi que entrecortada, a lo mejor podía decirle, pero solo la mirada que podía pensar a lo mejor en su cabeza que le iba a ser el ginecólogo hacía que se lo calle. Claro. ¿Y esto qué ocurre si tienes una atrofia vulvar en 2 años y tienes dolor por las relaciones sexuales? Claro. Si no te ves guapa, engordas 10 años, claro. Estás con sofocos, igual que tienes, porque exceso de catecolaminas, los síntomas vasomotores, pero y las ansiedades, fobias, porque dejas de dormir, que empiezan a ocurrir a partir de esas edades que acaban en fibromialgias. Claro. Claro. O sea, eso es brutal. Sí, es brutal. Claro, entonces, hostia, aportar todo esto... ¿Y qué opinas de estos péptidos que están saliendo de la belleza, ya no tanto en menopausia, sino incluso en gente joven, que veo que los inhalan, los péptidos? Yo no tengo ni idea de esto, pero eso supongo que es un peligro, pero vamos, no tengo ni idea, o no, pues, o a lo mejor pues no. A ver, son peligrosos básicamente porque es que no sabemos qué va a pasar. ¿Qué son? A ver, es que hay muchísimos. Sí. Es que hay como 40 o 50 péptidos en estudios. O sea, pero a ver, cuando hablamos de péptidos, enseguida siempre lo vinculamos todo pues al culturismo. Ajá. Y péptidos son ya la revolución que hemos tenido, que en realidad ya desde el 2015, 2010, 2006 yo ya creo que aparecieron las primeras pruebas y primeros ensayos de GLP-1, pero 2015, 2016 ya en los hospitales tú lo verías, me imagino. Sí, bueno, ya claro, y es con el Ozempic, la semaglutida y la liraglutida hace 4 o 5 años cuando empieza ya todo, y ya con el Mounjaro, la tirzepatida, ha sido una revolución, pero son péptidos. Y son péptidos que yo hace 10-12 años yo ya veía culturistas que los compraban en páginas chinas y se los ponían. Sí, ¿no? Claro, yo flipaba, decía, pero tío, que esto aún está en estudio, que tenemos que ver. Claro, y lo que yo siempre digo, lo que he aprendido yo por barbaridades que han hecho los culturistas sin miedo al miedo, pero se han puesto de todo, y luego con los años a su vez digo, pues oye, si desde aquí coges este aprendizaje para luego trasladarlo a lo que, pues oye, se ven los visos, pues por ejemplo la TRT, pues y muchas de las cosas que yo he visto que se aplican en el culturismo, pues los péptidos, por ejemplo, dentro del culturismo.
Y en el culturismo también, la obsesión ahora que hay del biohacking. Ayer te comentaba que en Dubái, en Emiratos Árabes, hay clínicas con una carta de células madre, de péptidos, PBC, TB500, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, están en ensayo clínico. Esa es la realidad. En Estados Unidos también se usan y tienen, o sea, tú lees el efecto terapéutico que tienen y aparentemente es brutal. Tienen una capacidad antiinflamatoria, por ejemplo, el TB500 y el PBC, brutal a nivel articular, reducción de inflamación en dermis, en zonas hiperlocalizadas, pero no sabes qué está ocurriendo realmente en el sistema inmune, no sabes qué va a pasar y a lo mejor no pasa tanto. Los llaman algunos los péptidos de la belleza. Claro, ¿no? claro. Porque... Mira, por ejemplo, hace 15 años en Australia empezó a investigarse, no sé si tú los escuchaste, melanotan. Sí me suena. Vale, estuvieron en Melanotan 1 y Melanotan 2. Sí. Los hicieron porque favorecían ¿el bronceado? claro, te favorecían que tú eran MSH, que es la melanocortina. ¿Vale? Entonces es la hormona que actúa sobre el melanocito para que tú liberes melanina, y entonces como allí hay tantos carcinomas epidermoides y vasocelulares porque son de tez muy blanca, entonces lo que favorecían es que tú, al tener una pigmentación endógena sin necesidad de quemarte, tú estabas protegido y se esperaba que la incidencia de tumores... Creo que el melanotan no prosperó, pero tuvo, por ejemplo, muchísimo auge dentro del culturismo porque todos querían ir morenos, claro, ya en diciembre, ¿vale? Entonces, o sea, yo veía a veces en consulta, en pleno diciembre, chavales, pero negros de Nigeria, no bronceado valenciano. Sí. O sea, más negro que el tatuaje. Sí, y feliz. No, es que mira la movida que me... Y digo, pero ¿quién? ¿Tú no has conseguido eso? Claro. Y yo me acuerdo que estudiándolo, pues luego resultaba que la MSH actuaba generando subidas de dopamina y se usaba en Beverly Hills, le llamaban el péptido de las pijas de Beverly Hills. Yo me acuerdo, entraba en foros porque te aumentaba la libido y durante X días... Y desde ahí, por ejemplo, se ha estudiado la bromenalotida, ¿vale? Que es un péptido legalizado en Inglaterra, creo que en ningún país más, y es un péptido dirigido a producirte deseo sexual para la mujer premenopáusica desde los 35 hasta los 50 años. Y actúa. Te lo pones una vez a la semana y no es que te actúe en la libido sexual genital, es libido vital. Pulsión vital, o sea, por salir al mundo y comer, y entonces estás cachonda con la vida. Claro. Incluso al estar más cachonda con la vida, lo que se veía es que no había tanta necesidad de búsqueda de sexualidad genital porque en muchas ocasiones la mujer lo buscaba por un retorno de validación. Entonces, al sentirme cachonda y sé que soy mucho más que un cuerpo, las mujeres empiezan a pintar, empiezan a escribir, empiezan a apuntarse y están... Bueno, pero eso no está mal, ¿no? No, por eso te quiero decir la evolución. O sea, y hay como 40 o 50 péptidos que se están estudiando. Hay un péptido que estuve leyendo el otro día que actúa en receptores que tenemos encefálicos, que son los que generan la inercia en el animal cuando llega el sol, etcétera, para salir a andar. Entonces son los que se ha observado en esos receptores se activan cuando hacemos deporte o cuando nos encontramos el organismo homeostásicos como para ir a hacer deporte. Hoy tengo ganas de reventarlo. Sí. Pues entonces, tú imagínate ponérselo eso a obesos, igual que ha habido una revolución con los GLP-1, ponérselo a personas que dicen es que nunca tengo ganas y de repente es que necesito 3 días a la semana y luego la oxitocina, endorfinas, pues todo lo que se va a ir generando. Claro, es que es una de las cosas. Vamos a hablarlo con el siguiente caso que va precisamente de péptidos en un caso en el que los empleamos, ¿vale? Esto es una mujer chica de 45 años, ¿vale? La vimos y ella lo que sí, bueno, no tenía grandes enfermedades, o sea, no tenía enfermedades, lo que sí que tenía es que ya tenía un colesterol elevado, una resistencia a la insulina en grado de prediabetes, una obesidad grado 1, ¿vale? Con un índice de masa corporal de 32. No había fumado y ella contaba una bajísima tolerancia al esfuerzo. Había estado toda la vida haciendo dieta y intento de hacer ejercicio, pero nunca había sido una gran deportista ni había hecho mucho ejercicio porque refería cansancio cuando se ponía a hacer ejercicio, fatiga, molestias musculares, incluso con actividad leve.
Igual decía que dormía poco, su madre sí que tenía factores genéticos, porque dice que yo voy a ser diabética como mi madre, porque mi madre es diabética tipo 2, mi padre es hipertenso y además había tenido un infarto, pero ella pues no había tenido nunca ninguna enfermedad. Estaba ya tomando medicación para esa hipertensión grado leve, medicación para el colesterol que le habían mandado, una estatina leve, e incluso como era prediabética le habían recomendado ya metformina. Nos llega a nosotros y consultaba fatiga progresiva, intolerancia al ejercicio, estas mialgias y palpitaciones. La valoramos y entonces vimos que así de cardiología no parecía que tenía nada, que esa fue mi parte. Le hicimos una ecografía del corazón con una función totalmente normal. Y en la analítica efectivamente llamaba la atención pues determinaciones de diabetes como una glicada elevada, un colesterol total de 238, un LDL de 154. El caso es que descartamos que tuviese, incluso con una prueba de esfuerzo, signos de que el corazón estuviese sufriendo, simplemente baja capacidad funcional. Y dado que no había podido conseguir una buena composición corporal a lo largo de toda su vida, porque había fracasado todos los intentos de dieta y de hacer ejercicio que tenía, pues empezamos y le dimos semaglutida, ¿no? En este caso Ozempic. ¿Vale? Que son pinchazos de los péptidos que se inyectan. Y en 3 meses perdió 8 kilos, que no lo había hecho en su vida. La presión arterial le bajó a 125, 124, 78. La glucemia basal, la glicada, le bajó de 6,2 a 5,5. El colesterol total, que tenía 196, le bajó a 196, voy a ver el previo, de 238 a 196 y se sentía mejor que nunca. O sea, es que y podía hacer actividad física. Ya a los 6 meses la paciente refiere que estaba como si tuviera otro cuerpo. Podía hacer actividad física regular. Hacía 4 o 5 días de ejercicio que antes no podía sostener con la fatiga. Y estaba mucho mejor. No, yo no la volví a ver, pero efectivamente es un ejemplo en el cual estos inyectables que muchas veces nos hemos planteado desde el punto de vista ético. Hostia, yo fui muy reacio. Yo he tardado años, ¿no? Tío. Sí, o sea, y ya los conocía por el culturismo, pero fíjate. Esto lo hablaba con el doctor Joaquín Puerma, que es endocrino y colabora en mi clínica, y él me decía que es tan sumamente espectacular, que lo estábamos hablando antes, que muchas veces, aunque no parezca ético, se está esperando la oportunidad terapéutica de que el paciente entre en los márgenes ya de glicada, hiperinsulinemia, etcétera, para poder pautarlo, porque es que te mejora globalmente tanto. Sí, no, eso te lo digo yo. Yo tengo pacientes con enfermedad cardíaca que son muy obesos, en los cuales la obesidad juega un papel, y de hecho nuestras guías clínicas ya contemplan el uso de esto cuando hay obesidad y diabetes. Entonces, claro, tienes pacientes que están en prediabetes, que no te cumplen criterio exacto, y dices, ojalá fuese diabético, y luego, por supuesto, se puede comprar. Claro. Entonces yo informo, digo, oye, esto si tú no has podido, en tu caso que es especialmente importante porque tienes enfermedad cardiovascular, que logres una buena composición corporal, pues píllatelo. O yo aquí no puedo hacer más la trampa, pero ojalá fuese diabético, ¿sabes? Que es una cosa que es una contradicción. Sí. Pero es una contradicción. ¿Cómo puedo yo desearle a un paciente que tenga una enfermedad? Claro, por supuesto es una exageración y no lo deseo, pero es una gran ayuda en gente en la cual el estilo de vida ha fracasado. Luego ya otro tema es si pudiéramos mejorar esa prescripción de estilo de vida para que no fuese necesario, pero lo que te ha dicho tu compañero es nuestra realidad. Tío, mira, yo te planteo una cosa, a ver, ¿tú qué opinas? Porque, fíjate, hablaba el otro día se lo comenté también a Joaquín, y es curioso, hablaba con una amiga psicóloga que me comentaba que prácticamente, o sea, le ha bajado más de la mitad, el 50% seguro, de pacientes que típicamente le venían, especialmente mujeres, con trastorno por atracón, por trastornos alrededor de la dismorfofobia y la necesidad de comer, etcétera. Entonces, literalmente, pues, es que como se te va de la cabeza. Sí, no, es que se te va. Entonces, claro. Y esto era el tema por el cual yo era reacio al inicio de la salida de los GLP-1, ¿no? Porque yo creo que también en los últimos años ha surgido mucho la inercia y la tendencia, y menos mal, porque eso significa que somos integrativos, de unir el cuerpo a la mente y saber que en muchísimas ocasiones la somatización o el por qué una persona pues come de más, bebe de más, sale de más o es más adicto a las redes, a los anabólicos, etcétera, tiene un componente evidentemente emocional y trastornos o procesos estresantes que has tenido en tu adolescencia, etcétera, ¿vale? Que te han conducido luego pues a obsesionarte. Entonces, pues,
qué bien que en los últimos años hayamos abierto un poco la veda a que todas las personas podamos hacer introspección, podamos ir a un terapeuta. Yo tengo mi coach desde hace años todas las semanas al que le cuento mis movidas, esto, lo otro, lo asumo, lo traslado a mis pacientes para que no intentes tapar única y exclusivamente con una pastilla. Y es verdad que cuántas personas han sufrido con la obesidad, martirizándose, asumiendo pues que no, sí, simplemente es cuestión de fuerza de voluntad con lo que te has comparado. Has ido al psicólogo y puedes salir con... Esto me pasó desde que me dejó el novio de no sé cuántos, desde la adolescencia, desde que tengo la herida del padre, no sé cuántos. Y recuerdo una entrevista de Oprah Winfrey, decía, he estado 40 años haciendo terapias, he estado 40 años martirizándome, autoconvenciéndome que ya tenía controlado mi proceso psicoemocional que me hacía luego compensar mis carencias con la comida, y era todo mentira. Y llega un pinchazo y se me olvida. Hostia, también es una hostia de realidad, ¿no? A veces de decir... Sí. Qué bonito puede ser también pues quitar pajas. Sí. Y si la ciencia, no siempre, o sea, Sí. eso es la medicina integrativa, usar todo, ¿no? Individualizar decir, un poco, claro, ¿no? Claro, decir, oye, pues no sufras tanto, y si hay que tapar, aunque no vayas a la raíz, o a lo mejor en unos años sí, estás preparado ya para... Pero es muy martirizante ver... Sí. Yo he tenido muchos pacientes, terapia, y llevar 10, 12 años viniendo a consulta, este verano sí. Este año sí, claro. Esto no sé cuántos. Me tengo que poner las pilas porque ya mi familia, veo a mis niños y es que tengo el colesterol así. Y de repente en 3 meses bajar 12 kilos, ver que hace deporte, se desinflama, porque con la tirzepatida además hay un proceso de modulación inmune de locura. Con el que mejor mejora la composición corporal. Claro. También es verdad que luego no es baladí y son fármacos, tienen también sus efectos secundarios. Claro. No se puede generalizar que su uso es para todo el mundo o quiero perder kilos. Y o sea, no es solo que ellos no queman grasa por sí. O sea, claro. Lo que te hacen es una sensación de plenitud, básicamente, te quita avidez por la comida, incluso te quita avidez por otras cosas. Estamos viendo que incluso los pacientes dejan más de fumar y de beber alcohol sí. cuando están... Parece que alivia un poco la abstinencia. Ahora bien, sí que es verdad que me parece peligroso decir esto es una maravilla y es para todo el mundo, porque no lo es. No lo es. Y luego pasa una cosa, y es que vemos que si no va acompañado de una mejora de hábitos, cuando se quita el pinchazo vuelves a coger los kilos que tenías. Es decir, y esto no puede ser para toda la vida. Ahí está. Entonces, por eso te decía, claro, en un momento dado, hostia, tener un poco de ligereza mental. Claro. Y propiciemos. Claro. Y luego, evidentemente, porque no vas a estar siempre con el fármaco, pues ya arregla integralmente. Exacto. De hecho, yo creo que tiene que ir acompañado de una buena prescripción y una buena guía para mejorar tus hábitos, aprovechar las ventajas que tienen los análogos, los péptidos, para mejorar tu estilo de vida y que no lo necesites en poco tiempo. Ojo, y algo muy importante que tú has dicho, es que tiene que estar muy bien indicado, porque es que yo también he visto pacientes que les sobran 4 o 5 kilos. Y se lo pone para el verano, claro. Claro, y ojo, y ya están saliendo muchos reportes de la sarcopenia, porque como dejas de comer, solo comes una vez al día y como sigues bajando de peso, tú estás encantado. Y se le llama el Ozempic face, o sea, la cara literalmente, o sea, que te genera catabolismo muscular. Sí, total. Lo que pasa con él, y por eso en esos casos es peligroso, porque cuando esto va acompañado de una mejora amplia de la composición corporal y los vas a tomar suficiente tiempo, tú vas a adecuar tu ingesta calórica y vas a mejorar tu hábito de ejercicio físico, y la sarcopenia es mucho más larvada. Lo vemos en los estudios. Cuando se toma Ozempic o Sema o tirzepatida en pacientes que empiezan a hacer ejercicio y mejoran, la pérdida de masa muscular es mínima. Incluso a veces hay un reporte de que pueden incluso ganar un poquito. Hay gente que no había hecho nada, pero es mínima. Cuando no viene acompañada es mucha. Si yo lo tomo 4 meses, entonces voy a hacer una dieta de verdad y lo que quiero es que me quite ansia por la comida, entonces claro, efectivamente va a salir mucho y puede ser peor el remedio que el remedio, porque no lo necesitas. Y el rebote, imagínate, porque tu tasa metabólica basal te la has cargado. Exacto, te la has cargado, has perdido músculo que no lo vas a ganar tan rápido como grasa, es decir, el rebote vas a conseguir más grasa y no vas a recuperar el músculo. Entonces es peligroso en ese muchísimo. Pero bueno, sí que nuestra paciente sí que es un ejemplo de casos en los que he fracasado mi estilo de vida, tengo una obesidad importante con más de un índice de masa corporal de más de 30, aunque eso tengamos que verlo, que el índice de masa corporal es otro temazo, ¿no? Pero bueno, es el criterio que tenemos.
no puedo ni hacer ejercicio. Es que tú imagínate el drama eso. No No puedes, poder tío. hacer ejercicio. ¿Sabes No lo puedes importante moverte. que es? Te están bombardeando en Instagram. Claro. El ejercicio es Claro. la mejor píldora. Y yo no puedo tú subir una escalera. Pero porque te duele. Claro, porque tienen una... Claro, esa gente las personas que no han hecho ejercicio durante toda su vida, tienen infiltración grasa Sí. de una manera tan brutal que es que, de verdad, tienen mialgia con la Sí, acción de ejercicio. claro. Cuando empiezan a perder grasa, también la grasa infiltrada del músculo Claro. desaparece un poquito y empiezan a poder moverse. También, Imagínate pues, lo la que es, cambia la claro, vida. la euforia. Claro, no, brutal, es lo que decía, está cachonda por la vida, como todo decía. Total, Qué bueno, tío. qué bueno. Sí. Entonces, Un ejemplo muy chulo. Luego, todo esto se mezcla con. Que pues, hablamos de vestidos y la gente dice, bueno, yo quiero otras cosas que sean más naturales, ¿no? Y otro melocotonazo son la cantidad de suplementos quemagrasas y que realmente no sirven para tanto, ¿no? para muy poco. Para muy poco. Para muy poco. Es más, o sea. Es que el problema incluso es que los quemagrasas, claro, tú para notar algo, incluso sensaciones, tiene que ir cargado de una estimulación adrenérgica, que es que al final, no, lo que estás metiendo es un megachute de guaraná, de cafeína, etcétera. Bueno, pues que sí, te puede generar lipólisis por termogénesis, pero también incluso exceso de cortisol, y es que eso no es bueno para un entrenamiento, tú que entrenas, o sea, es que claro, o sea, quemagrasas no tiene mucho sentido en realidad, o sea, lo que tiene sentido quizá en esta tendencia de GLP-1 es promover GLP-1 interno también con berberina, ácido alfa-lipoico, las propias medidas nutricionales que pueda tener la persona. Eso sí es lo que tiene sentido, pero un quemagrasas yo no se lo pauto absolutamente a ningún paciente cuando aún me vienen. Esto era más hace 15, 20 años, yo creo que esto ya no se busca tanto, pero aún me vienen, oye, para antes de entrenar, para antes de hacer mi aeróbic, ¿qué quemagrasas me puedo tomar? Claro. Bueno, vale, un poco acetilcarnitina, algo para promover un poquito la oxidación, pero es Y residual. Y un café para rendir. Sí, punto, ya está, para activarte, pero ya está. Sí. Bueno, me gusta mucho. Ahora viene un melocotonazo. Venga. De pacientes. Que realmente hemos visto muchos. Yo creo que ha sido nuestro temazo. Hostia. Porque nos han Y llevado... hablar fuera de consulta decir, tío, ¿qué No puedo. hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es verdad. Terminaba la consulta, se iban los pacientes. Me llamaba y todo, decir, pero a ver, ¿qué José. hacemos? ¿Qué le decimos? Claro, me recuerdo, claro, tus primeros años pasándote yo pacientes de decir, Tío, pero está Tony, fatal. ¿pero qué pasa? Es que era brutal. Es que con esto que vamos a comentar, para mí fue también nuevo ver tanto paciente, lo voy a decir ya, usuario de anabolizantes, que tenían las arterias del corazón peor que una persona que ha fumado toda la vida y ha eso llegado es con suerte a los 80 Eso años. recuerdo que me lo decías, dice Sí. que no puede ser, Tony, que es, No puede pero, ser. pero es que esta gente lleva fumando 60 años, Claro. pero estos llevan sie- metiéndose 10, 15. Entonces Claro. yo digo, un fumador de 10 años no tiene las arterias tan mal. Y yo llegué a la conclusión, vi que el empleo de esteroides daña mucho más que el tabaco. Lo que pasa es que no es tan frecuente en la población y no lo vemos tanto en los hospitales. Pero cuando tú tienes pacientes así, te das cuenta que están fatal. Y bueno, pues vamos a leer algunos. Vamos a leer el alguno. primero y ya está. Y luego si quieres comentamos otro. Sí. Porque además es muy interesante conclusiones a las que llegamos con estos pacientes. Pero bueno, mirad. Este es un chico, aunque lo veis y parece un señor de 36 años. Sí. Que cuando lo vimos pues era culturista y había usado y usaba pues hormonoterapia anabolizante con fin absolutamente competitivo, con dosis altas y ya pues durante 10 por lo menos años de su historia. Entrena principalmente fuerza, 5 días a la semana y a 2 horas por sesión. Y no llegó para valoración porque acaba de tener un infarto. Había tenido una enfermedad en las arterias coronarias, en una arteria coronaria del corazón, tenemos 3. Le habían tenido que poner 2 stents que habían reparado la arteria y se había quedado con una disfunción del ventrículo moderada. Es decir, se había quedado con el ventrículo tocado. Una cosa curiosa que nos llama y que es una tónica y que tenemos que comentar, porque yo creo que de esto no ha hablado nadie, es que había tenido una neumonía bilateral por COVID que requirió ingreso. En cierto modo, nosotros hemos visto un patrón en pacientes Pero culturistas. muy repetitivo. Es que pillan Y en la, infecciones yo en muy la época de potentes. COVID, o sea, fue brutal. Pero es que ya desde 10, 12 años antes es que lo vi. O sea, la inmunosupresión generada por los anabólicos, infecciones respiratorias, neumonías bilaterales y a partir de ahí catástrofe cardíaca. Es tremendo. Fíjate una cosa que me llamaba a mí y me llama mucho la atención los culturistas, y es que en el perfil de colesterol
El colesterol total estaba en 209, que decía elevado, pero es que tenía un HDL de 17. Y 5 lo he llegado a ver yo. O sea, 5 o 6. el ratio, nosotros decimos que el ratio colesterol total HDL está aumentado cuando está por encima de 4 y en gente que no se cuida lo ves en 5, 6, 7. Su ratio era 12. O sea, era una barbaridad. El ratio triglicéridos HDL, que nos gusta verlo por debajo de 2, estaba en 7. El caso es que, bueno, pues nos vino para simplemente recomendación y lo que le recomendamos es pues dejar de usar anabólicos y a día de hoy pues está compitiendo de nuevo como todos los demás. O sea, es que pues, he traído 3 historias clínicas, pero son todas las demás. Me acuerdo el de un paciente que además se le ha dicho, que lo hemos valorado nosotros, que no sé, bueno, no tenemos por qué decirlo, pero un señor que se dedicaba al culturismo, al boxeo también un poco, y lo que tuvo fue una neumonía, un shock séptico derivado de pillar el COVID muy potente y el corazón prácticamente se le paró, estuvo en lista de pretrasplante y luego con la reestructuración y la terapia hormonal, porque claro, una de las cosas que pasa en estos pacientes es que igual que los anabólicos son malos, lo que tampoco puede pasar es que si ingresan al hospital dejan de recibir... Y esto como cardiólogo, o sea, claro, tú lo sabes, es que no estáis formados, nada, cero. no tenemos ni idea. Ni lo valoráis, nada, pero claro, el entonces, músculo cardíaco claro, tiene receptores androgénicos. Claro. Entonces, de repente, una persona que está recibiendo durante meses, años, una dosis de testosterona, hormonas de crecimiento a tope, ingresa en el hospital, pilla una infección, ingresa al hospital y de repente supresión total. Claro, al fin y al cabo, sí, los anabólicos son inmunosupresores y por eso seguramente pillan la infección. Pero si dejas de producir siquiera tu dosis fisiológica, también puedes tener repercusiones. Entonces, pasas a cero. Esta gente tiene un problema y es que cuando se pone mala e ingresa, no sabemos manejar la terapia anabolizante una vez que está en el hospital. Y si ingresan en cardiología, no tenemos ni idea. Si ingresan en endocrino, entonces pueden tener suerte, ¿no? Entonces, bueno, pues los traigo a la palestra para que hablemos un poco de los peligros que tienen los anabólicos, cómo afectan no solo a la función cardíaca, sino de manera global a todo el cuerpo, cómo estos pacientes sufren, y es una cosa que tú has visto y me gustaría comentar, infecciones muy a menudo, y luego cómo eso puede desembocar incluso en una insuficiencia cardíaca muy potente que les marca de por vida, ¿no? Totalmente. A ver, y aquí hablamos, al igual que la terapia hormonal sustitutiva de la mujer, es que manda la personalización, el principio activo que se está usando y las dosis. O sea, la testosterona no es mala per se. Los anabólicos, pues prácticamente ya se han retirado de las farmacias porque en su día fueron usados para síndromes de desgaste, caquexia, etcétera, y ya prácticamente pues ya no son usados. La oxitosona, oxandrolona, metenolona, estanozolol, todo, queda solo el primobolan, que es la metenolona en la farmacia, pero ya han desaparecido pues porque... Sí. Hay otras, y espérate que salgan anticuerpos ahora monoclonales o péptidos que permitan fabricar masa muscular. Pero bueno, al final, básicamente es la dosis, ese es el problema. Es que, claro, se usan, si el cuerpo produce 60, 70 miligramos a la semana de testosterona y cualquier culturista está usando 750, 1000, 2000 miligramos más otras sustancias, más hormona de crecimiento, más péptidos, más orales que tienen doble paso hepático, etcétera, claro. Es que al final la hiperestimulación son anabólicos, entonces la hiperestimulación sobre el ventrículo izquierdo, que hay receptores androgénicos, hacen que tengan hipertrofias cardíacas, que muchas veces hay que ver hasta qué punto son adaptativas solo por el deporte. Se ve muy claro en las ecos que les veíamos. Claro, eso es lo que muchos se autojustifican, ¿no? Claro. Será porque esto le pasaba hasta a Indurain. Claro, no, Indurain es otra cosa. Que ya no sé, yo no sé cómo sería el corazón de Indurain, pero estoy seguro que con el corazón que tiene estas personas no puede subir un puerto de montaña. O sea, te asfixias si no pueden dormir, porque de la masa muscular que tienen, hacen presión en la vía aérea. O sea, no tiene nada que ver. El corazón necesita tener un grosor fisiológico, que si tú haces ejercicio, el corazón se pone más fuerte, pero en este caso ya no es derivado solo del ejercicio, sino de que, como tú dices, los receptores androgénicos del corazón lo hipertrofian demasiado. Es muy potente y bombea muy bien la sangre, pero es tan grueso que la cavidad para llenarse es muy pequeña, con lo cual el volumen latido que tienen es menor del normal y tienen problemas para aguantar ejercicios aeróbicos. Son muy buenos en un momento dado en impulsar sangre para hacer alguna repetición máxima y por eso esa hipertrofia tremenda de los músculos, pero no
se distiende adecuadamente. Eso se llama muchas veces una disfunción diastólica, porque la diástole es la parte del periodo del ciclo cardíaco en el que el corazón se llena. Entonces tienen una insuficiencia cardíaca también diastólica y es un peligro. Claro. Hay enfermedades en la que su fisiopatología es precisamente esa. Pues estos señores o estas personas que usan anabólicos se la provocan, es adquirida. Claro. Por un lado tenemos eso, claro, la propia estimulación en el miocardio, pero es que luego tenemos todos los anabólicos y esas dosis afectan al eje renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, la hipertensión descontrolada, que en muchas ocasiones son jóvenes y no se acuerdan, todo esto que está generando en los callados aórticos, en las coronarias, etcétera, pues está generando, claro. Que la sangre llega con mucha presión, la arteria se engruesa, entonces invetera una hipertensión que ya se va a quedar así para siempre. Ahí está. Entonces, claro, luego los orales que toman en muchas ocasiones que tumban el HDL. Que el HDL ya sabemos que es un predictor en realidad, es un predictor de lo que está ocurriendo y sabemos que aunque lo subamos artificialmente, incluso han habido fármacos, no es nada. Pero tú imagínate, si es un predictor y lo tienen muchos, entre 10, 20 es la normalidad, ya nos está indicando cómo está la salud cardiovascular. Exacto. Y luego básicamente para mí lo más dramático es la inflamación sistémica, ya no solo del anabólico, porque si tú tienes anabólico en el organismo y gracias a eso puedes entrenar 2 horas diarias con unos pesos brutales, generando una alta intensidad increíble, con tormentas de citoquinas, que las citoquinas ya sabemos que periféricamente están generando alteraciones en la capa íntima arterial, inflamación y entrada de macrófagos inflamatorios, las células espumosas, todo eso, ellos son inflamación pura, andante. La piel, el cabello, antes hemos dicho como la elastina y el colágeno es que se ve. Se ve la piel gruesa. Claro, ¿qué ocurrirá con el colágeno y la elastina de esas capas íntimas arteriales? Entonces ahí, claro que luego se fija el colesterol, el calcio, y entonces se pulverizan las arterias. Claro. Es que es una realidad. Y luego lo que has dicho, ¿cuántos pacientes he tenido que se me dicen, jolín, qué mala suerte tengo? Es que siempre a la 4ª, 5ª semana de empezar mi terapia es que me pongo enfermo. Y normalmente trastornos respiratorios. Es que yo he tenido infinidad de casos que me han venido tras neumonías bilaterales. Claro, neumonías, que es una cosa que al final no es tan arrastrando gripes, siguen relativamente entrenando porque están acostumbrados a tirar y con la testosterona estás en estado dopaminérgico, alargas, te genera tal inmunosupresión que luego ya te genera casi que una sepsis y te llegan, y en etapa COVID, yo vi como 15 personas con neumonías bilaterales, algunos de ellos tuvieron luego afección cardíaca, otros no, pero luego es lo que has dicho y es muy curioso. Porque si se hacen bien las cosas y posteriormente llevan un estilo de vida correcto, el FEBI y la disfuncionalidad y las miocardiopatías dilatadas, que tradicionalmente son como crónicas cuando le pasa a una persona normal, estos tíos recuperan rapidísimamente. Y es lo que tú has dicho. La testosterona está vinculada al control metabólico, a la sensibilidad a la insulina, etcétera. Entonces, claro, una persona que pasa a 0 de testosterona empieza a tener sarcopenia rápidamente, a acumular grasa abdominal visceral, lo último que queremos para ese corazón. Si encima le han dicho ten reposo y ten cuidado, claro, fíjate si cambia de ajustar, hay justo lo contrario, con una terapia de reposición de testosterona, que empiece a andar, poco a poco a hacer deporte, que empiece a cuidar la nutrición, que baje el cortisol, que duerma bien. Tú lo has visto en 4 o 5 casos que te pasé de miocardiopatía dilatada, FEBI en 25, irse a 42, pero en 3-4 meses. Sí. Y yo cuando ya los últimos años he tenido casos tras la infección respiratoria, es que es ultra repetitivo, y me vienen acojonados, digo, no te preocupes, ya verás, haz bien las cosas, ten tranquilidad, no sé cuánto, en 3-4 meses tu cardiólogo se va a asombrar. Y es repetitivo, si hacen bien las cosas. Sí, es verdad que recuperan. Lo malo es que esto les da habitualmente una tranquilidad y vuelven. Y vuelven a usar anabólicos. Porque, bueno. Pero sí, a mí quiero poner sobre la mesa, porque no se habla mucho, la inmunosupresión que generan los anabólicos. Y el sistema inmune al final sirve, es esencial para todo. Sí que la gente cree, el sistema inmune para defenderme de los bichos. Yo tomo un tóxico, o hay una bacteria o hay un virus, y entonces yo con el sistema inmunológico lo reparo, ¿no? Lo echo de mi cuerpo. Pero es que el sistema inmune funciona todo el rato para muchas más cosas. Y continuamente, por hiperpermeabilidad intestinal, porque respiro aire contaminado, porque me estoy tragando del tabaco o el vapor del de al lado, en mi cuerpo hay pequeñas heridas, porque esos son radicales libres que hacen pequeñas heridas en el alvéolo o en las arterias.
Claro. Si tú tienes un buen sistema inmune y un buen control metabólico, y esto lo podemos ampliar a todo, esa heridita se va a reparar perfectamente. Ahí está. Y entonces yo tengo una reparación que llamamos ad integrum, no tengo ningún problema. Ahora, si yo tengo una inmunosupresión, una disfunción del sistema inmune, o simplemente llevo un mal estilo de vida, esa heridita con el tiempo va a dar una cicatriz, que son las llamadas placas de ateroma, germen de la enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en el mundo occidental. Entonces, claro, por eso, cuando yo veía las arterias de estos chicos, que son chicos que tienen 30, 40 años, parecían las de un abuelo fumador. Es que es, O sea, dramático, es que es tremendo. Yo eso es lo que terminaba la consulta y yo te escribía por WhatsApp o te llamaba y digo, flipo. Flipo. O sea, flipo de las arterias que tienen estas personas porque se están desgraciando la vida además de una manera porque yo lo elijo. Es que mira qué paradoja. Es que claro, es que la persona se ve tan fuerte y está tan enamorada de su autoimagen, es que claro, pero es mentira. Sí, pero es verdad, o sea, yo cuando hablo con muchos deportistas, o culturistas, claro, y es verdad lo que dicen, es que el resto de deportes prácticamente te dejan demacrado. Entonces tú tienes que llevar al límite a tu cuerpo y cuando estás en un pico de forma, mira cómo está el atleta, el ciclista, o sea, está hecho una mierda físicamente, pero es que el culturista, tú lo ves, desde 2 meses antes de competir está en Instagram colgando fotos todos los días, ellos y ellas. Sí. Entonces todo lo que gira en torno a aquello que te está generando un hedonismo tan brutal, es que es muy fácil que cuando baje el miedo vuelvas a los antiguos hábitos. Si pasa con el tabaco y el alcohol y ahí no hay hedonismo, simplemente es la subida del placer o lo que sea, tú imagínate con algo que tú le has dado el poder de que gracias a esto ligo, gracias a esto soy alguien, gracias a... Muchas veces es que detrás del culturismo hay personas con problemas o falta de autoestima, ¿no? Y lo encuentran en el gimnasio, en el reconocimiento, en el físico, de un modo pues muy potente y les impronta tanto que, como tú dices, se quedan o se enamoran de esa versión suya que depende de fármacos. Entonces, esta es Mira, yo creo, por ejemplo, yo lo he visto tú ves un culturista maduro, un culturista que ya lleva años, que ha pasado probablemente su fase de introspección, sus sustos, sus miedos, etcétera, y el que está comprometido consigo mismo, como eran, recordás, Dorian Yates, ¿vale? Pues escapa del postureo, se va con chándal, se pone capucha, se pone en una esquina, solo se pone delante del espejo cuando no hay nadie a posar, porque forma parte de su rutina, pero no se está mirando, analizando, comparando, etcétera, porque forma parte del compromiso con su trabajo. Y eso hay pocos y además cada vez menos, porque claro, hace 20 años se podía ver en la época de Dorian Yates, competían 1 o 2 veces al año, pero no había en redes sociales. Claro. Pero es que ahora un chaval de 19 años está compitiendo diariamente en su microuniverso de Instagram de 467 seguidores, 3 likes más son hoy he triunfado. Ya ves. En tu peliculón mental. Ya ves. Es fuerte, ¿eh? Un problemón. Claro, y es una realidad. Bueno, en la educación y la divulgación de qué hacen estas sustancias creo que pues, podemos aportar y ayudar, ¿no? Y sobre todo, a ver... yo creo que lo más importante, creo que somos muchísimos médicos que además están empezando a profesionalizarse en saber las consecuencias a nivel de traumatología, a nivel respiratorio, a nivel de salud mental. Imagínate todo lo que hay detrás y que, pues oye, hay muchísimas, yo derivo a psiquiatras y a psicólogos, a muchísimas de estas personas que se me escapan, gente como tú, pues oye, que por suerte, pues antes igual que hablábamos de la mujer con menopausia, pues estamos dando luz, en cierto modo, a nivel empírica y a nivel científica para que, oye, si lo vais a hacer cuando tengáis problemas, pues aquí estamos. Aquí estamos, como en los años 80, como en los años 80 la drogadicción, no podía ir con la epidemia del VIH. Pues oye, pues venid aquí que os vamos a dar jeringas esterilizadas al menos. Claro. No compartáis. Tienes razón, una cosa que has dicho, estaba haciendo memoria y sí que he visto claramente un perfil muy diferenciado entre el culturista menor de 40 años y el que lleva ya toda la vida o está con terapia de reemplazo, que parece que son como uno ya, más tranquilos, más buenas personas, ¿verdad? Son menos agresivos. Totalmente, sí. Es verdad, eso lo he visto contigo. Sí, hay una catarsis también, que probablemente incluso por haberla liado tanto, te hace luego ser comedido ya con todo y decir, voy a usar bien las cosas. Te escuchan más o te sientes que tu opinión es la que van a llevar, porque otros, no sé si te acuerdas, un caso que vimos de un chico joven que llevaba años sin usar porque había tenido un problemón de salud brutal y nos llamó para que le... Eso es lo más dramático que yo he escuchado. Sí, lo más 28 o 29 años, iba para Estrella, unas consecuencias jodidas con las que se quedó. Discapacitado. Discapacitado, básicamente. Y lo único que tenía en la vida,
con mujer, era volver al culturismo porque ahí era donde era alguien. Sí. Y nos decía, no, que yo os firmo el consentimiento y si muero, muero. Digo, pero ¿qué me estás contando? Yo no... No podemos recomendarte eso, aquí estaremos para lo que quieras. Y luego nos escribió que no, que lo iba a hacer con otro se médico. buscaba la vida por ahí. Que lo iba a hacer con otro médico. Bueno, quiero sacar otro paciente que hemos tenido justo con un poco bueno, no es lo contrario, pero sé que es el empleo de hormonas para mejorar la calidad de vida, que es un melocotonazo del que tú eres especialista. Lo podemos llamar Carlos, vale. A ver, Sí. bueno, si no la tapa, uno tiene 49 años, ese es. Este es el caso del hombre maduro. El caso del hombre maduro. Que es un señor que era exfumador, entrenaba principalmente fuerza 4 días a la semana, de hora y media, y luego salía a caminar o a hacer algo de aeróbico, alimentación reglada, y lo que había tenido es un infarto hace ya años, que le pusieron 2 stents, uno en la arteria circunfleja del corazón y otro en la escena anterior. Estaba tomando pastillas protectores cardíacos, vamos con un bisoprolol, ramipril, aspirina y estatina, y la verdad que lo que nos llamaba mucho la atención es que cuando tuvo el infarto, ya era 2019, supongo que lo vimos varios años después, es que estaba de baja por haber tenido una rotura del tendón del cuádriceps, admitía que tenía mucho estrés, su principal problema, que ahora que estaba bien y venía, es porque estaba falta de motivación, con ánimo depresivo, no tenía ganas de hacer nada, quería ver si estaba bien porque estaba como entrenando un poco menos, no tenía ganas de hacer nada, pero incluso luego en la anamnesis nos decía que con su pareja tenía falta de libido, dificultad en las erecciones, y entonces vimos a bien, después de comprobar que estaba todo razonablemente bien, pues le hicimos un perfil hormonal y tenía pues la testosterona baja, en 2, yo vi que el del corazón se había quedado con una función normal y entonces nos pareció, bueno, yo te lo derivé a ti, para que recuperara sus niveles fisiológicos de testosterona, ¿no? Que esto es una temática o un problema que en hombres ha estado absolutamente silenciada, que es el tema de la andropausia casi, ¿no? Que se ha llamado, que es como la caída de niveles de testosterona a un nivel muy bajo cuando llegamos a una determinada edad, que efectivamente con una valoración médica cuidada podemos determinarla y detectarla. Otras son las personas que no la tienen y quieren recuperar su ilusión por la vida, pero en este caso es un caso que tuvimos en el cual sí que nos pareció que hacer una TRT, terapia de reemplazo de testosterona, iba a mejorar su sintomatología. Yo aquí ya no tengo el seguimiento porque solo lo vi esa vez. No, pero lo veo yo cada 4 meses. Ah, vale, y ¿sabes quién es? Sí, No. es una maravilla. Yo no me acuerdo de su cara. Sí. O sea, este sí que es uno de los casos. Y entramos en un melón que es la terapia de reposición de testosterona, porque fíjate, yo saqué el libro hace 4 años, que tú escribiste el capítulo del impacto a nivel cardíaco del déficit de testosterona y la importancia de recuperarla cuando hay ese déficit. Y en los últimos años no ha parado de que, pues bueno, con esta tendencia de la longevidad, el biohacking, etcétera, pues ahora se ha abierto mucho todo lo que son las terapias hormonales. Ya hemos hablado de las femeninas, que ya están mucho más aceptadas, y el de testosterona, por suerte, hay muchísima bibliografía, cada vez hay más médicos pautándola bien, pues, y aplicando prácticamente y viendo los beneficios, pero también, claro, desde aquí es como todo, una vez se abre la veda, pues también uno puede intentar aprovecharse las ventanas, como también con los péptidos que antes hemos dicho, pues hasta dónde luego una persona que solo le faltan 4 kilos es bueno que se lo ponga, y hasta dónde una persona pues no le hace falta y está camuflando luego otras cosas. Pero este caso era brutal y hay muchos hombres así. O sea, yo recuerdo que este hombre sí vino por el tema cardíaco y estaba preocupado, y este es el caso que hemos dicho antes. Había sido, no voy a decir un malote, vale, pero un bicho de 1,95, trabajando en puertas de seguridad toda la vida, un guerrero, ¿vale? Y de repente te da un infarto, no puedes hacer casi deporte porque es que te fatigas, no tiras hacia adelante. El propio infarto, y además yo creo que eso está relatado, te genera tal shock y tal inflamación sistémica que ya produce en cierto modo hipogonadismo, ¿vale? La propia inflamación ya hace que los propios niveles de testosterona y para el organismo tener un infarto de miocardio es tal que hay una inflamación sistémica, y la inflamación genera luego pues que el testículo no funcione bien. Entonces, claro, estaba deprimido.
quería revisar, oye, ya que sé que estás trabajando con José, no sé cuántos, a ver si me podréis mirar, porque oye, yo necesito hacer deporte porque ya lo último que me queda. Pero cuando empezabas a tirar, decía, no tengo ilusión, he dejado de trabajar por la noche con todos mis amigos, Ya, pero es que, claro, pero claro, yo ahora, pero si estoy hecho un fideo, ¿cómo voy a ponerme en las puertas? Pero lo echo de menos los hierros, echo de menos entrenar con mi hijo, que ya no puedo entrenar, y ya las relaciones sexuales creo que mi mujer me va a dejar, y si es que no tiene ya un amante. Y esa era la realidad, me decía, dice, si es que lo intento por compromiso, tú imagínate, porque es mi mujer, pero es que esto aquí ya ni con Cialis se me levanta, no sé cuántos, y los niveles de testosterona eran dramáticos. Y fíjate, he mirado los niveles, que es algo que no se suele mirar, porque al final para mí lo importante es mirar el conjunto de parámetros. Esto es como a nivel cardiológico, pues cada vez ya no miramos solo LDL, miramos ApoB, miramos lipoproteína, miramos fibrinógeno, factores de coagulación, hematocrito, etcétera. Pues la LH, pues es en términos, digamos, médicos, es como la TSH para el hipotiroidismo. Entonces, claro, la LH normalmente en alguien, o sea, es la hormona que libera la hipófisis, que le dice al testículo que libere testosterona. Tradicionalmente una persona que tenga un buen estímulo androgénico y anabólico en el cuerpo tiene la LH entre 1 y 5 aproximadamente, aunque los márgenes, como siempre, son muy amplios y normalmente te pone el laboratorio 8 el máximo, pero si está por encima de 4 o 5, lo que está indicando, al igual que la TSH, es que el organismo necesita estímulo androgénico y anabólico por parte de la testosterona. Entonces no hay que mirar solo la testo. ¿Cómo de alta tienes la LH? Porque entonces tu hipófisis interpreta que te estás enfrentando a una hostilidad y necesitas más testosterona. El laboratorio el máximo es 8, pero ya a partir de 5, claramente, y lo tenía en 10.3. Claro. Esto significa que su cerebro, su sistema nervioso se está interpretando menuda mierda de vida. Claro, como cuando la FSH y la LH... que no funcionaba, ¿no? Porque luego el testículo... Claro, es como cuando la LH y la FSH se elevan en la menopausia. Son los primeros indicadores. Y a partir de 30 ya sabes, falta estrógeno. Y el cuerpo le está diciendo al ovario a una mujer y aquí al testículo, trabaja porque, oye, quiero funcionar muscularmente, cognitivamente, sexualmente y no tiro. Entonces, este es uno de los casos más dramáticos que he visto. O sea, es un puto amor, un oso amoroso, ha subido 10-12 kilos, pero básicamente con su gel, simplemente porque ahora come más, porque claro, ya no tenía ganas de entrenar, no podía llegar al fallo muscular, su cardiólogo, por suerte, le dijo, entrena, y llega al fallo, no te preocupes, oye, a nivel cardíaco estás de puta madre, la estatina la tiene en 2,5. Y el LDL en 55 aproximadamente, con 2,5. Pero claro, no mete nada de grasa saturada, casi un plan base, es un puto soldado. Está feliz porque de repente está como una segunda adolescencia con su mujer, con su hijo, vuelve a entrenar, dice, guau, el otro día reventé a mi hijo, y qué vergüenza, con 25 años, no, mira aquí, dice, vuelve a entrenar ahora con 50 años y 2 días a la semana para quitarse el mono, estar otra vez en las puertas, y ahora es el papi de todos, y con su experiencia, con su madurez, feliz. Qué bien. Pero porque el tío, lo que hemos dicho, ha ordenado también su vida. Sí. Porque si desde este caso extraemos, wow, qué maravilla la testosterona, error. Error, no. El tío estaba lo suficientemente maduro como para que esto venga a consolidar la predisposición y quizá gracias al infarto y verte las orejas al lobo que habías hecho para tener una catarsis en tu vida. Así deben aplicarse los fármacos, porque si no te engancharás. Claro. Efectivamente. Y yo he visto mucho cuarentón y mucho cincuentón engancharse y liarla. Es que eso es lo que ocurre. Luego hay gente que simplemente quiere tener un push por la vida y entonces consiguen quien le recete o quien le prescriba. Entonces te estás drogando. Te estás drogando y estás consiguiendo un estímulo dopaminérgico, te estás autoengañando. Y mira, el otro día veía un reel de Raúl Carrasco, ¿sabes quién es, no? Sí. Entrenador y esculturista, y él decía, mira, el culturista llega arriba, si llega arriba es por un conjunto de patrones obsesivos y trastornos que se van acumulando con el paso de los años, y es sí o sí, necesitas eso. Necesitas tener trastornos que se van cronificando para acabar en ortorexia, para acabar obsesivo, para acabar vigoréxico. Si no eres un trastornado obsesivo, no puedes tener ese régimen militar. Es una condición sine qua non. No es que te lo tengas que curar, no es que si no, no vas a llegar. Pero ojo, eso probablemente pasará con todos los killers en todos los deportes. En todos los deportes. Si no llegas, tarde o temprano te planteas, ¿y esto para qué? ¿Merece la pena? Entonces tienes que ser un psicópata. Eso por un lado. Y luego la otra parte, que son los anabólicos, que te generan una alteración psicoemocional y una agresividad que viene a sumar con tanta dopamina el propio trastorno. Entonces te convierte en un psicópata. Que hoy le decían, ¿y cómo detectarlo? Y dice, no puedes, porque tú cuando lo estás tomando crees que eres Dios.
Estás en una fase... ¿Cómo te va a pasar eso? Estás en una fase maníaca. Entonces dice, la única posibilidad, dice, es ser lo suficientemente maduro como para decir, como esto me afecta, que me evalúe mi entorno. Claro, y dejarlo al criterio de los demás, pero eso es muy difícil, ¿eh? Claro, porque lo normal es, no me estás apoyando Claro. en mis éxitos. Claro. No dejas brillar a la luciérnaga. Claro, Y poner luego una foto en Instagram Sí. de eso y una foto tú. Efectivamente. Para Qué tus difícil, haters. ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Buah, tío. ¿Y cómo se lo dices, no? A alguien que no lo va a aceptar. Está en Se cambia de médico. Se cambia, Es lo que nos va a pasar. porque está en su prime. Se cambia de médico. Claro, Es lo que nos va sí, a pasar. porque quieres escuchar. Ojo, es que hemos tenido casos que es eso, que te manda luego la foto de decir, tío, que este tío se nos muere y mira, ha empezado ahora y no sé cuántos, y ha blanqueado su propio historial médico. Claro. Es complicado, la verdad. ¿Qué peligros tiene o cuándo está indicada la TRT o qué peligros tiene cuando no está indicada? ¿No? La indicación es que haya un hipogonadismo, y un hipogonadismo lo puedes tener desde los 15 años. Imagínate que tienes un cáncer y te dan un cisplatino, claro, te tienen que operar, tienes una criptorquidia o cualquier cosa, ¿vale? Entonces no liberas, o un hipogonadismo central, no liberas el LH-FSH, entonces lo puedes tener desde niño. Y ahí ya se ven niños con 17, 18 años que es que no evolucionan, no pasan a la pubertad, pues ese necesitará de por vida. Luego hay circunstancias que evidentemente pueden propiciar que necesites testosterona antes de lo que tradicionalmente se llegaría al hombre, que son los 45-50 años, y yo cada vez lo veo más, que son los trastornos metabólicos, la obesidad y la ansiedad. Y como vivimos en una sociedad donde cada vez hay más obesidad, más prediabetes, etcétera, y esto actúa sobre los niveles de testosterona, la ansiedad, el no dormir, el cortisol lo destroza, pues claro, hay personas y hombres, especialmente pues es en esa franja entre los 40 y los 50 años, que si en la analíticas, con ese panel, que ya te digo, yo creo que hay que ampliarlo, más allá de testosterona total y testosterona libre, está la SHBG, está la LH, la FSH, prolactina, cortisol, ver la insulina, tienes que manejar todo, no simplemente luego una o dos determinaciones y ya está, tiene que haber una sintomatología compatible, porque dentro de la horquilla puede ser incluso que ya estés rozando ese nivel bajo. Pero si funcionas bien, metabólicamente estás bien, tú no sabes a lo mejor a los 25 si este tío funcionaba con relativos niveles bajos. Entonces, si está relativamente bien, pero bueno, si está bien no viene a la consulta, está claro. Si viene a la consulta probablemente es porque muscularmente no funciona, pues porque tiene mucho cansancio al entrenar, porque tiene problemas sexuales, foco cognitivo. Entonces, pues ahí. Pero siempre bueno, la suerte que yo tengo es que mis pacientes me vienen muy releídos. Entonces me han visto muchos, ya vienen de verme en podcast, etcétera. Entonces ya vienen predispuestos a hacer a su ayuno intermitente, incluso excesivos. A veces les tengo que decir, para el carro. Claro. El problema es ponerte testosterona y estar con un 25% de grasa, no hacer deporte, vas a aromatizar, te va a subir el estrógeno, vas a generar exceso de eritropoiesis, se te dispara el hematocrito y luego es perjudicial para el corazón, no gastas la testosterona, de repente la tienes como un adolescente, pero no la gastas. Entonces, claro, en casa te pones a chillar. Claro. O te echas un amante, porque tienes que desfogar la dopamina. Claro. Entonces, claro, tiene que haber un control amplio de todas las variables. De la gente que te acompaña, que convive contigo, ¿no? Absolutamente. Claro. Bueno, creo que está muy bien y que ayuda a muchas personas, como este paciente que tenía yo ahí. Viene a sumar, no es más, joder. Pero igual que hemos hablado del exceso y los problemas que tiene, cuando no existe también hay problemas. Todo en la vida, las variables biológicas tienen un rango. Total. Tienen un rango que, bueno, si podemos ayudar desde la medicina, desde el apoyo o la salud integral a mejorarlo, pues yo creo que sí que los pacientes se benefician. Y yo creo que poco a poco, o sea, en 5 o 10 años va a estar ya totalmente implantada y arraigada. O sea, yo, por ejemplo, en Estados Unidos yo veo muchos podcasts y famosos, etcétera, que la hablan abiertamente. Bueno, allí es que la mano es mucho más laxa para tratar estas cosas, ¿no? Sí. Porque la medicina es de otro tipo. Tengo un último caso. Venga. Que es se cambia de tercio. Venga. Poco. Es bastante sencillo y es solo para comentar un tema, no todo lo que tuvimos. Voy a decir, bueno, era un chico joven de 42 años, también entrenaba, sin factores de riesgo clásicos conocidos, era simplemente alérgico a los ácaros del polvo. Y el caso es que nos vino porque ingresó por un ictus, había ingresado en neurología por un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces,
tenía una cosa en el corazón que se llama foramen oval permeable y entonces que de hecho le recomendamos cerrarlo. Venía para, le habían dicho que estaba recomendado y venía para saber mi opinión de si tenía que cerrarse eso o no. Y además, pues por el ictus, o sea, eso cerrarse es una pequeña intervención percutánea, no hay que abrir el pecho, que se pone un disco y se cierra. Y en gente que no tiene factores de riesgo cardiovascular y que no fuman, pues sobre todo si son jóvenes, puede estar indicado. Yo lo valoré, le hice un estudio del corazón, vi que estaba bien y le recomendé que se lo cerrara y de hecho se lo cerraron. Pero lo traigo aquí por lo siguiente, aparte de eso que es una cosa muy cardiológica, es que claro, por el ictus pues tenía que tomar alguna medicación. Le habían dado un antiagregante, que es una especie de fármaco para antiformación de trombos, y luego una medicación para el colesterol. En personas que ya han tenido un evento cardiovascular o cerebrovascular, la estatina está indicado. Y era reticente a tomarlo. Pero luego, cuando le pregunté, ¿qué tomas tú? Dice, no, yo no tomo nada, solo un multivitamínico con minerales, omega 3, coenzima Q10, aminoácidos esenciales, ashwagandha, un preparado para dormir mejor con triptófano, melatonina, magnesio, GABA, vitamina B, colágeno y tribulus. Y yo dije, vamos a ver, ¿cómo es posible que no te quieras tomar un fármaco que tiene evidencia científica detrás y te tomes todos los días sin patología 10 cápsulas o 10 comprimidos? Y a mí me encanta, yo formulo suplementos. Claro. Pero te pregunto también, no sé si esto te lo encuentras mucho, supongo que sí, porque la medicina privada esto es muy común. Gente que no se quiere tomar una pastilla y se toma 20 cápsulas al día. Entonces, qué mensaje le dirías a las personas? No sé, o cuál es tu opinión. A lo mejor también crees que las estatinas están sobremedicadas como nos dicen a nosotros. Pues tío, lo que te he dicho antes de que qué suerte y qué privilegio que estemos en una época donde estamos ampliando el conocimiento y la mirada, quizás reduccionista, que teníamos a nivel médico, ¿vale? Y qué maravilla que tengamos una medicina que ha evolucionado tanto en el detalle y que además ahora se tiene en cuenta la psicología, se tiene en cuenta el entrenamiento, la nutrición, los suplementos, etcétera. Pero también estamos en una época donde la sobreinformación está generando que mucha gente se monte paranoias mentales de Illuminati y de historias alrededor de los laboratorios, de la medicina, de que nos quieren intoxicar. Y esto es una realidad. Creo que está bajando. O sea, al final yo creo que toda ola, esto es como lo hemos hablado, la dieta keto tuvo unos años muy extremistas y creo que ahora... genial, hemos sacado una información brutal del funcionamiento metabólico, de las cetonas, etcétera, y ahora vuelve a normalizarse un poco los extremos y creo que la pseudoinformación alrededor de suplementos que son mejores que los fármacos con evidencia científica, no solo en las estatinas, también respecto a la quimioterapia. Hubieron años que prácticamente se pensaba que el oncólogo te quería matar, y yo he tenido pacientes de estos que no se querían poner quimioterapia, y esto ha cambiado mucho porque además ahora, joder, con la inmunoterapia, anticuerpos monoclonales de última generación que están generando que tumores que estaban en fase 4 de repente están aguantando 5 o 6 años, o sea, se está avanzando mucho en todos los ámbitos y sabemos que hay principios activos naturales que vienen a sumar, pero sí que existen muchos pacientes por leer en redes sociales, básicamente, dicen, no, porque las estatinas es que me quitan la Q10 en la mitocondria. Te vienen además con todas las teorías bien explicadas, y entonces, porque hay tal médico en no sé cuántos que he leído en Estados Unidos que ha sacado la evidencia de que te aumenta la depresión, el riesgo de Alzheimer, a mí no me van a joder con esto, no sé. Digo, que vienes con un ictus. Claro. Es que eso sí que te mata. Claro. Es discapacitante. Claro. Yo tuve un caso, me acuerdo que te llamé, y luego tú me dijiste, tío, si es que a mí me está pasando también con los keto. Esto fue hace 2 o 3 años, porque yo ya no lo veo tanto, pero hubieron una época que había la comunidad keto era muy extremista. Sí. Y casi que se competía por tener niveles de LDL altos, sí, y yo lo veía como publicaban en 400, pues hasta que no llegues a 600 no estás no sé cuántos. Sí. Me vino, me acuerdo, un paciente, había tenido un infarto brutal con 42 años, sí, y llevaba un año y medio. Me suena que me cuentas ese caso. Llevaba un año y medio haciendo la dieta keto. Sí. Y le da un infarto de miocardio brutal. Directamente le pone el anticuerpo, no me acuerdo cómo se llama. Lo inyectable, anti-PCSK9. Eso es, ¿vale? Y también con estatina, o sea, porque, claro, y beta bloqueantes y todo el arsenal, ¿vale? Porque me vine con 42 años y había sido un petardazo brutal.
y veo la analítica, digo, bueno, a ver, ¿en qué quieres que te ayude un poco la nutrición y demás? Y dice, no, quiero saber los suplementos que tengo que tomar para no tomar la mierda esta que me han dado en el hospital de Madrid. Y digo, y veo LDL 820 o por ahí, LDL 820, y me dice, tío, y dices, hostia, tío, el ser humano, digo, y no es una crítica al ser humano, digo, porque yo soy el que peor está muchas veces, o sea, digo, y me miraba, tío, como con ternura diciendo, es que hace 1 año y medio entré en flexibilidad metabólica. Hice dieta keto, empecé a adelgazar por primera vez, pero me lo decía como un niño pequeño, decir, no me quitéis esto. Y me saca el móvil y me enseña a enseñar fotos, dice, es que mira el verano pasado, yo nunca he tenido estos abdominales. Claro. Y lo veía, tío, al mismo tiempo, digo, yo no puedo criticar a este ser humano, pero tengo que redirigirle. Y no puedo quitarle su juguete, que son sus abdominales, los tiene. Ha hecho 300 kilómetros para venir, para escuchar de qué forma no. Le meto estatinas porque es que supuestamente rompen la masa muscular, y entonces si él dice, ¿y de qué forma puedo seguir en keto? Digo, que no puedes seguir en keto, tienes que tomar hidratos. Y me dice, no estoy dispuesto a perder la flexibilidad metabólica. Yo salí tan perturbado, tío, decir, ¿cómo ayudo a este hombre? Era difícil. Te llamé y me acuerdo que me dijiste, tío, que es que hay muchas veces que me ha pasado esto ya 4 o 5 veces y les explico todo y me acaban diciendo, es la comida libre, ¿no?, de la semana. Eso es lo que te iba a decir. Son los cargos que meto el sábado por la noche. Y me es que lo tengo. Era un paciente y su mujer, era un matrimonio. Yo creo que estabas tú, si no estabas tú te lo conté. Y habían tenido un infarto, con una dieta keto, con unos niveles de LDL brutales. Y entonces yo explicando que el infarto se podía relacionar con la dieta keto, y ella, es que el sábado tomaste pan. El sábado tomaste pan. Ya, la es por eso. hiperglicemia. Y yo, vamos a ver. Ay, Paco, no es por te lo el pan dije. del sábado el infarto, no es por el pan del sábado, es más por el LDL. Entonces, no, fíjate, estaban como muy engañados. Tío. Estaban viviendo una película. Entonces, no, como que yo le intentaba dar explicaciones de por qué esto era malo y no lo entendían. Ah, el pan, la comida. Igual al salir dijeron, este es conspiranoico, trabaja para la industria farmacéutica. Seguro. Hay que abrirle los ojos. Bueno. Bueno, espero que este podcast haya servido un poco, no sé, espero que haya sido entretenido. Hemos traído casos yo creo reales, que sí, jolín. Totalmente, yo creo que ha estado muy bien. Y bueno, si os ha gustado, nos lo decís. Si tenemos de pacientes. O sea, tenemos de pacientes. Y anécdotas. Te voy a pedir que firmes el corazón de la suerte. Aquí estamos, que hay que poner la fecha, veo por aquí. Puedes ponerlo, bueno, pero pues nada, pon la fecha de hoy. Hoy es aquí 27. 27. Y nada, muchísimas gracias por venir, Tony. Joder, a ti. Que bien me lo paso siempre contigo. Bueno, pues tenemos una visión también parecida, yo creo. Y bueno, lo que yo no sé, pues tú me enseñas también, y eso es muy bonito, la verdad. O sea, estamos aquí, tío. O sea, yo creo que... Y esto sí me gustaría decirlo, y yo creo que ya entramos en una edad en la que lo podemos ver, y bueno, creo que relativamente tú y yo no hemos pecado mucho de ello, pero ayer lo hablábamos, con el emerger de las redes sociales, etcétera. Hay una urgencia, yo creo, muchas veces en el profesional en generar exposición, en retroalimentarse a sí mismo, en fijarse en el otro, en comparar, en criticar, etcétera. Sí. Y yo creo que estamos en tiempos de sumar de forma integral también entre profesionales. No hay nada mejor que cada uno cada vez hacerte mejor en lo tuyo, no mear fuera del tiesto, total, no hablar de lo que no sabes, total, saber quién es el mejor de esa área y sumarte a él para, de forma recíproca, pasaros pacientes. Yo paso a traumatólogos, te paso a ti, paso a endocrinos, y qué bonito que entre todos y ellos me digan, oye, y Antonio, y tú en esto específicamente, total, que sabemos que eres muy bueno, ¿cómo sumamos? Total, hostia, total, generar sí, esos ecosistemas y creo que ahora se generan muchas polaridades y muchas guerras entre profesionales. Es una pena. Voy a especificar. Tony se refiere a que estuvimos hablando anoche cenando, que estamos viendo un auge de profesionales de la salud que hacen contenido criticando a otros directamente. Eso es su contenido. Entonces, claro, sí. En nutrición, en fisio, en medicina. Eso se hace muy viral, pero en cierto modo, ¿tú de verdad quieres guiarte por un profesional que hace buena parte de su contenido metiéndose con otro? Porque conmigo lo hacen, ¿eh? Y contigo también. Claro, sí. Y yo tengo gente que me dedica con cariño, continuamente reels, hey, me ponen en su historia y yo, ¿de verdad tu contenido es meterte con otro? No sé. Y sobre todo, lo que decíamos ayer,
muchos recién salidos de la universidad. Sí. Porque, si es que lo puedo entender, pero digo, hostia, ojalá nos vean los que lleven 2-3 años recién salidos y están generando con urgencia y no saben cómo llegar a pacientes. Claro. Hostia, ese no es el camino. Claro. O por lo menos no ha sido el nuestro y estamos aquí pues para sumar y... Totalmente. Pues yo, ya te digo, yo no sé de casi nada. Sé mucho de una cosa pequeña que está aquí, pero me falta todo lo demás y me nutro pues de compañeros que me han enseñado mucho. Como tú. Así que muchas gracias por venir. A ti, José. Ha sido todo un placer y nada, te esperamos de vuelta. Cuando Pronto, quieras. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, chicos.